Justin me dejó atrás al tercer día de nuestro compromiso y decidió salvar a su exnovia de un incendio devastador. El humo era tan espeso que me nublaba la mente, pero yo estaba increíblemente lúcida. Incluso me reí cuando lo escuché decir, volveré por ti. Cuando me propuso matrimonio, le pregunté en repetidas ocasiones, Justin, ¿estás seguro de que quieres casarte conmigo, de pasar el resto de tu vida conmigo? Con una muestra de profundo afecto, me puso el anillo en el dedo y me dijo, Sofía, estoy absolutamente seguro. Siempre estuvo seguro de que se casaría conmigo en aquel entonces, y tan seguro ahora de que quería salvarla. Quizá la gente tenga un raro momento de conciencia, cuando está cerca de la muerte. Mientras perdía el conocimiento, el único pensamiento que persistía en mi mente era que si pudiera volver atrás 15 años, nunca le habría dicho a mi padre que había un chico en mi clase que era muy amable conmigo, aunque provenía de una familia pobre y era bastante digno de lástima. Si no lo hubiera hecho, mi padre probablemente no habría estado tan ansioso por ayudar, ofreciendo apoyo financiero a la familia de Justin para mantenerlo a mi lado durante todos estos años. En mi juventud, no podía entender la mirada en los ojos de Justin. Aunque siempre fue amable conmigo, su mirada era fría, como si hubiera una espada escondida allí, lista para atravesarme el corazón en cualquier momento. Nunca capté bien las señales sociales. El médico dijo que era por el trauma que sufrí de niña, al ver a mi madre saltar hacia la muerte, lo que me dejó profundas cicatrices psicológicas. No lo entiendo del todo, pero sé que no soy muy conversadora. En la escuela primaria, mis compañeros se mantenían alejados de mí, y mi maestra decía que era una niña fría y difícil de abordar. Mi padre estaba desconsolado y empezó a pasar conmigo cada momento libre que podía, pero eso no ayudó. Me aferré a él, pero eso fue todo. No me interesaba interactuar con nadie más. Eso cambió en la escuela secundaria, cuando Justin se transfirió a mi clase. Mi primera impresión de él fue que era increíblemente guapo, como una flor en un acantilado, hermoso pero inalcanzable. Pero como era mi compañero de escritorio, se esforzaba por hablar conmigo, me ayudaba con los deberes e incluso me ofrecía cálidas sonrisas. Años después, Justin solía bromear diciendo que su mayor arrepentimiento era haberme dado esa primera sonrisa. No pude evitar preguntarme cuándo exactamente comenzó su arrepentimiento. ¿Fue en el momento en que mi padre le entregó ese cheque o cuando Emily se transfirió a nuestra escuela? Antes de eso, Justin y yo nos llevábamos bastante bien. Aunque él resentía la ayuda enérgica de mi padre, siempre fue amable conmigo. Luego Emily se transfirió durante nuestro segundo año. A diferencia de mi actitud fría, ella era como un girasol, vivaz, alegre, cálida, y pronto se hizo amiga de todos en la clase, incluido Justin, su compañero de asiento y mi compañero de escritorio. Al principio, Justin se mostraba distante con ella, pero a Emily no le importaba. Ella todavía le hacía preguntas con una sonrisa brillante elogiándolo genuina y entusiastamente cada vez que explicaba algo. Bueno, Justin, eres tan inteligente. Justin se daba la vuelta con las puntas de las orejas sonrosadas, murmurando, no es nada. Sentada a su lado, me reprimí para hacer mis propias preguntas, recordando su impaciencia cada vez que le preguntaba algo. Si hubiera podido, creo que hubiera preferido fingir que éramos extraños en clase. Ese deseo casi se hizo realidad un día cuando Emily, en su curiosidad juguetona, preguntó, Justin, ¿es cierto que eres el prometido arreglado de Sofía? Era un viejo rumor, uno que se había extendido como un reguero de pólvora desde el día en que Justin aceptó el apoyo de mi padre, y nunca se detuvo. Normalmente Justin lo ignoraría, pero esta vez frunció el ceño y dijo con firmeza, no. Ah, y dicen que tienes sentimientos por Sofía. ¿Eso es cierto? Me respondió con urgencia, casi a la defensiva, no, por supuesto que no. No les hagas caso. Fingiendo que dormía la siesta a su lado, sentí que mi cuerpo se ponía rígido. Mi respiración se detuvo por un momento y de repente me sentí tranquila, como si algo se hubiera confirmado. Al día siguiente le pedí a la profesora que me cambiara de asiento, usando mis estudios como excusa para sentarme al lado del mejor alumno. Cuando Justin se enteró, se quedó desconcertado por un momento pero no preguntó al respecto, así que tampoco le expliqué nada. A pesar de lo mala que soy para leer a la gente, me di cuenta de que a Justin le gustaba Emily. Como ese era el caso, no había necesidad de que me sentara cerca de él todos los días, escuchando sus intercambios sutilmente cargados que solo me dejaban una sensación de vacío.
La noche en que nos graduamos, nuestra clase celebró una fiesta. No pude soportar el ruido y salí al baño, donde me encontré con Justin, que aplastó a Emily contra la pared mientras se besaban apasionadamente. Para entonces, Justin y yo ya nos habíamos distanciado. Él había rechazado la oferta de mi padre de apoyarlo en sus estudios universitarios y en la escuela, no éramos más que extraños. Pero en ese momento me di cuenta, por primera vez, de que ya no había nada entre nosotros. Lo que no esperaba era que después de graduarse, Justin se uniera a la empresa de mi padre y volviera a ser parte de mi vida. La razón. La enfermedad de su madre había empeorado y había que pagar una gran suma de dinero para una operación. Cuando mi padre me lo trajo, me quedé tan atónita que no pude evitar preguntar, de la nada, ¿dónde está Emily? Hasta donde yo recordaba, habían pasado juntos los 4 años de universidad y parecían profundamente enamorados. Con una voz escalofriantemente tranquila, Justin respondió que ella se había ido al extranjero. Me miró con esos ojos que una vez me sonrieron y añadió, rompimos hace mucho tiempo. Por razones que no podía explicar, esa mirada se me quedó grabada en la memoria. No importaba lo amable o cariñoso que fuera conmigo después, esa mirada, fría e insensible, parecía decir, Sofía, esto es lo que querías, ¿no? Desperté de esa imagen, mirando fijamente un techo blanco y el penetrante olor a desinfectante en el aire. Estaba viva, pero de alguna manera eso me pareció una decepción. Sofía, ¿estás despierta? La voz de Justin sonó ronca cuando me llamó por mi nombre a mi lado. Parecía exhausto con los ojos hundidos y la barbilla llena de barba. Me miró a los ojos y forzó una sonrisa. Has estado inconsciente durante 2 o 3 días, pero finalmente te despertaste. Bebí un sorbo de agua con su ayuda, antes de encontrar la fuerza para hablar. ¿Dónde está Emily? El agua de la taza tembló levemente y la expresión de Justin se complicó. Sofía, lo siento. Es todo culpa mía. Negué con la cabeza, sintiendo las vendas en mi cabeza por primera vez. Entonces, ella está bien, ¿no? Sonreí, de lo contrario, no estarías aquí conmigo. Sofía, no digas cosas así. Extendió la mano para tomar la mía, pero me aparté de su toque frío. Se quedó paralizado como si hubiera tomado una decisión, y finalmente dijo, Sofía, nos vamos a casar de todos modos. ¿En serio? Miré las sábanas arrugadas y escuché mi propia voz tranquila. Pero, ¿y si ya no quiero casarme contigo, Justin? Rara vez expresaba mis emociones de manera tan directa, pero en ese momento no tenía reservas. Lo miré directamente a los ojos, su rostro se puso pálido y le dije, la idea de pasar mi vida contigo es insoportable. La flor en el acantilado, al parecer, finalmente había sucumbido a la tormenta y había caído. Justin simplemente huyó, dejando solo, volveré a verte en unos días. Después de que se fue, la secretaria de mi padre entró y me contó lo que había sucedido. El incendio había sido provocado por un cableado viejo. Justin había salvado a Emily primero, y luego me rescató un bombero joven, que me había protegido de la caída de una lámpara y se había lastimado la espalda. También estaba hospitalizado. Pregunté el número de la habitación del bombero y tuve la oportunidad de acercarme a él. Me sorprendió ver una multitud de colegas a su alrededor, bromeando y riendo mientras él estaba sentado en la cama, medio envuelto en vendas y sonriendo alegremente. Recordé su rostro. En medio del fuego era ese rostro el que me decía, no tengas miedo. Pero había demasiada gente en la habitación. Sintiendo que mi ansiedad social se apoderaba de mí, me quedé en la puerta, planeando volver en otro momento. Justo cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió y unos jóvenes me miraron boquiabiertos. Señorita, ¿a quién está buscando? Oh, usted es la chica que Liam salvó, ¿verdad? ¿Está aquí para visitarlo? Adelante. Me puse rígida, deseando poder desaparecer. Entonces, para mi sorpresa, Liam se acercó, los ahuyentó a todos y sonrió tímidamente, rascándose la cabeza. ¿Estás bien? Me toqué los vendajes de la cabeza, sintiéndome igualmente aturdida, y respondí instintivamente, sí, estoy bien. Una enfermera que pasaba comentó en broma, bueno, los pacientes no deberían andar deambulando por ahí. El romance está muy bien, pero recuerda cuidar tu salud. Mientras se alejaba, murmuraba, uno con una herida en la cabeza,
el otro con heridas abdominales, de pie en la puerta coqueteando. Increíble. Liam se sonrojó desde la cara hasta la clavícula. Yo. El bombero que me salvó se llamaba Liam. Tiene solo 22 años, 3 años más joven que yo. Parece bastante joven también, aunque su rostro está un poco bronceado, se puede ver en la parte superior de sus brazos que su piel era originalmente clara. Pensé en lo maduro que sonaba cuando me calmó durante el incendio, luego miré los hoyuelos que aparecieron cuando sonrió. De alguna manera, no coincidía. Sin embargo, cuando mencioné que quería agradecerle por haberme sacado del fuego, rápidamente adoptó una expresión seria. No era necesario. Es mi deber. No aceptamos pagos. Froté mi teléfono y pensé que no tenía sentido hacerlo. No hay forma de que este tipo de apariencia inocente supiera que este hospital tiene una asociación con la empresa de mi padre, lo que significa que su tratamiento ya estaba cubierto. Al ver que no respondí, su voz se suavizó un poco insegura. Te asusté. Lo siento. El capitán siempre dice que soy demasiado serio y que termino asustando a la gente. Negué con la cabeza y se me ocurrió una idea. Parpadeé y lo miré. Entonces, ¿puedes aceptar dinero de tus amigos? Se quedó paralizado. ¿Qué? No me gusta estar endeudado y él parecía incluso más despistado que yo. Fue divertido burlarme de él, así que le agité el teléfono y sonreí. ¿Podemos ser amigos? Su rostro se puso rojo de nuevo y tartamudeó, por supuesto. Oye, ¿dónde está mi teléfono? Después de un intercambio nervioso de información de contacto, me quedé sin energía social. Lo saludé con la mano. Entonces, la próxima vez, si tenemos la oportunidad, te invito a cenar. Antes de que pudiera negarse, salí corriendo de la habitación. Naturalmente no me di cuenta de que se revolcaba en la cama de la emoción después de que me fui, se lastimó la espalda sin querer y gritó de dolor. Una vez que regresé a mi habitación, hice las maletas y me dieron el alta del hospital sin decírselo a nadie, excepto a mi padre. En cuanto a Justin, que había dicho que vendría a verme en unos días, le sugerí que hiciera un desvío rápido para echar un vistazo al departamento de neurología. No tenía heridas graves, solo un raspón en la frente. Fue mi padre quien se apresuró a llamar a un equipo completo de especialistas para que me examinaran, pero llegaron a la conclusión de que simplemente había estado durmiendo. Según mi psicólogo, había dormido 2 o 3 días por razones psicológicas, aparentemente tratando de escapar de la realidad. Lleva años diciendo lo mismo, así que ya me he acostumbrado. Lo primero que hice en casa fue decirle a mi papá que quería terminar el compromiso. No parecía muy sorprendido, pero aún así me dio una palmadita en la cabeza con un dejo de tristeza. Está bien. Si no quieres casarte, no lo hagas. Papá puede cuidarte toda la vida. Sabía que estaba preocupado por mí, así que me aferré a su brazo y sentí un nudo en la garganta. Lo siento, papá. ¿De qué tienes que disculparte? Es de ese chico que te decepcionó. Solo pensé ya que solías quererlo tanto, y estos últimos 2 años parecían estar yendo bien. Solo me preocupaba que te rompieran el corazón. Lo pensé. No es tan malo. Justin y yo nos reencontramos y pasamos 2 años juntos. Durante ese tiempo él se volvió mucho más considerado de lo que solía ser, mientras que yo me volví más fría. Por eso, después de que empezamos a estar juntos, él parecía un poco inseguro. Recuerdo que era la primera nevada. Bajo la luz de la farola, me envolvió con una bufanda con una expresión suave. Sofía, intentemos estar juntos, ¿de acuerdo? Quería preguntarle, ¿por qué intentarlo? ¿Qué te hizo querer intentarlo conmigo? ¿Podría ser que todavía no pudieras dejar ir a Emily? Pero al final, no mencioné a Emily. Desde nuestro reencuentro su nombre se había convertido en un tabú entre nosotros. Después de mencionarla aquel primer día, nunca más volví a mencionarlo. Recuerdo aquella noche. No dije nada, solo asentí levemente y pensé, démonos una oportunidad más. En ese entonces solo quería a alguien con quien pudiera establecerme, y él era alguien en quien mi padre se sentía seguro, así que lo acepté. Pero después el propio Justin renunció a mí y a esta oportunidad. No me dolió tanto como la noche después de mis exámenes de ingreso a la universidad. Mateo me dijo una vez que cuando me pongo despiadado, nadie puede vencerme.
Pero, ¿cuándo vas a aprender a ser despiadado con los demás y más amable contigo mismo? Sus palabras de frustración todavía resuenan en mi mente. Parpadeé y cerré la ventana. Afuera, abajo, Justin estaba allí, mirándome como una estatua. ¿Cuántos cigarrillos había fumado? No estaba segura. Pero estas últimas noches el brillo rojo de sus dedos nunca parecía desvanecerse, como si no pudiera soltarme, igual que su fantasma. Desde que salí del hospital, me había llamado incontables veces y enviado tantos mensajes de texto que después de bloquearlo, apareció en mi casa, terco como un chicle. Pero solía ser el más tolerante y decidido. Mi padre me había dicho desde hacía tiempo que Justin había enviado dinero a nuestra familia desde que empezó la universidad, probablemente para devolver todo el apoyo financiero que había recibido antes. Incluso después de incorporarse a la empresa de mi padre, deducía una parte de su salario para mi padre. Si se cuenta todo, capital e intereses, casi se ha devuelto. A él siempre se le había dado bien romper relaciones, pero esta vez lo hice antes que él. La pantalla de mi teléfono se iluminó con mensaje tras mensaje. Pensé que era otro número nuevo de Justin, y estaba a punto de bloquearlo cuando vi las palabras «¿Me extrañas?». Al desplazarme hacia arriba, vi la misma charla incoherente de siempre, con el punto principal de que él ha vuelto a la ciudad, aburrido, y ahora que estoy soltera de nuevo, ha decidido que vendrá a molestarme mañana. Me palpitaban las sienes. Respondí, «¿Quién eres tú?». Inmediatamente envió un mensaje de voz exagerado, sollozo, «Sofía, mi familia está organizando más citas a ciegas para mí, así que necesito que me rescaten, ¿entiendes?». Luego otro, «Vamos, una vez estuvimos comprometidos, ¿no ayudarías a un viejo amigo?». Molesta, lo bloqueé también. ¿El resultado? Apareció en mi puerta al día siguiente. Y sin perder el ritmo pasó un brazo sobre el hombro de Justin, diciendo con una sonrisa juguetona, «Entonces, tú eres el que fue lo suficientemente ciego como para dejar ir a Sofía». Estaba a punto de salir a caminar cuando presencié incómodamente toda la escena mientras el rostro de Justin se ponía de un tono negro profundo. Pasaron unos días y de repente Liam me envió un mensaje, diciendo que estaba libre para esa cena hoy. ¿Qué pasó con la extraña suerte de hoy? Recordé que hace unos días mi padre mencionó que a Liam le habían dado el alta y le pregunté cuándo estaría libre para cenar. Miré a los dos chicos enfurruñados que tenía delante y rápidamente arreglé una hora y un lugar con Liam. Miré a Mateo y le dije, «Tengo planes para hoy». «La próxima vez, seguro». Me miró con complicidad, luego sostuvo a Justin juguetonamente y sonrió. «Ya que Sofía está ocupada, ¿por qué no charlamos un poco, Justin?». Después de todo hizo una pausa, sus ojos brillando con picardía hacia mí, «Soy el exprometido de Sofía. Tenemos mucho de qué hablar». Enfatizó exprometida con una sonrisa burlona, y Justin titubeó visiblemente abandonando su lucha. No sabía nada de Mateo, así que debió estar bastante sorprendido. Contenta de haber dejado pasar este lío, me fui a mi cita. A mitad de camino, recibí un mensaje de Mateo, «Todo arreglado». Pero en medio de la cena, Justin me envió un mensaje, «Sofía, solo te pido una cosa. ¿Podemos vernos una última vez?». No sabía de dónde había sacado otro número nuevo, pero estaba un poco harta. Lo borré y lo bloqueé de nuevo, volviendo a centrarme en la historia de Liam. Hoy Liam llevaba ropa informal, se veía fresco y atractivo. Sonrió tímidamente y hizo gestos con las manos mientras hablaba. De alguna manera, este gato quedó atrapado en el exterior de un acondicionador de aire en un piso 15. Estaba aterrorizado, no se movió en absoluto mientras lo atrapábamos, pero en el momento en que lo llevamos adentro, nos arañó a todos. Me mostró la pequeña cicatriz que tenía en el brazo, riéndose sin poder hacer nada. El pequeño tenía mucha fuerza. Tuve que ir a ponerme 4 vacunas contra la rabia. No pude evitar reírme. De repente se detuvo y me miró fijamente con el rostro enrojecido. «Sofía, ¿alguna vez alguien te ha dicho que tienes una sonrisa realmente hermosa?». Su franqueza me tomó por sorpresa. «Oh, lo siento. Lo siento». Su rostro se sonrojó aún más mientras se rascaba la cabeza, luciendo avergonzado. «No soy buena con las palabras». «Está bien». Su torpeza me pareció realmente adorable y no pude dejar de sonreír. «Gracias por el cumplido».
Probablemente éramos dos personas socialmente torpes, pero Liam tenía una inocencia entrañable. Por eso a menudo llenaba los silencios cuando yo no tenía nada que decir, lo que evitaba que las cosas se volvieran demasiado incómodas. En cuanto a mí, como Matteo me había formado en la universidad, al menos había aprendido los principios básicos de la etiqueta social. Todavía recuerdo que me sermoneaba en aquel entonces: pase lo que pase, hay momentos en los que hay que mostrarse educado en sociedad, ¿no? Por eso me ofrecí a invitar a Liam a cenar para demostrarle mi agradecimiento. Lo miré sentado frente a mí, hablando con tanto entusiasmo. Me di cuenta de que con Liam no parecía que tuviera que fingir que era educada, que podía sentirme cómoda. Casi no comíamos, solo hablábamos y al final, me contó emocionado cómo una vez ayudó a rescatar a un niño que se había quedado con la cabeza atrapada en una valla. Hacía mucho que no me reía tanto. Cuando terminamos, se paró frente a mí y, un poco tímidamente, me preguntó: «Señorita Sofía, ¿le gustaría pasar un rato conmigo alguna vez?». Pude ver el afecto en sus ojos, imposible para él ocultarlo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón se agitaba. Respondí sin pensar: «Claro. Ahora somos amigos, así que no es necesario que siga llamándome señorita Sofía». Parecía un poco desconcertado y luego tartamudeó: «Está bien, Sofía. Organicemos algo la próxima vez», dije, y me detuve un momento mientras pensaba en un nuevo apodo para él. Sonriendo, le hice un saludo simulado: «Señor Liam». Con una gran sonrisa, me devolvió el saludo: «Acertaste, camarada». Poco después de que Liam se fuera, el auto de Justin se detuvo frente a mí. Al parecer, Matteo mintió al decir que él se había encargado de todo. Justin estaba pálido, con los ojos enrojecidos y una expresión demacrada que era completamente diferente del chico tranquilo y distante que recordaba. Incluso su voz se había vuelto ronca, probablemente por fumar demasiado. «Sofía, ¿quién era ese chico con el que estabas cenando?». «¿Me estás siguiendo?», pregunté, sintiéndome un poco mal del estómago. No lo negó, solo sonrió con amargura. «Sofía, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿No puedo tener una última oportunidad para hablar?». Los autos tocaban la bocina detrás de él, así que, sintiéndome cautelosa, rápidamente le envié un mensaje de texto a Matteo para actualizarlo y luego me subí al asiento trasero del auto de Justin. Justin me miró por el espejo retrovisor pero no dijo nada. Nos llevó en coche a una granja en las afueras de la ciudad, donde había un campo de flores. «Una vez dijiste que te encantaría venir aquí, pero yo siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo para traerte». Se apoyó en el coche y contempló la inmensa puesta de sol con voz ronca y tensa. «¿Y entonces? ¿Se supone que esto es algún tipo de compensación?». Me quedé a 1 metro de él, indiferente al campo de flores y nubes frente a mí, incluso tomándome el tiempo de enviarle mi ubicación a Matteo. «Quiero compensarte, pero, ¿lo aceptarías?». Sacó un cigarrillo, me miró a la cara y luego decidió simplemente sostenerlo entre sus dedos sin encenderlo. Después de que estuvimos juntos, seguí preguntándome: «¿Alguna vez me amaste de verdad?». Lo miré a los ojos sin querer decir nada. No parecía esperar una respuesta, continuó: «El tipo que cenó contigo, es el bombero que te salvó, ¿no? Parece un buen tipo, pero dudo que tu padre lo apruebe». Los sentimientos de Liam por mí eran claros para cualquiera, pero escucharlo de Justin me hizo sentir náuseas. «Eso ya no es realmente asunto tuyo, ¿verdad?», dije con frialdad, mirándolo a los ojos. Nuestro compromiso se había cancelado. «¿Y Matteo? ¿Qué es exactamente él para ti?». Su tono se volvió tenso, sus dedos apretando el cigarrillo como si estuviera listo para aplastarlo si mi respuesta no lo complacía. Nunca imaginé que Justin pudiera actuar como un marido desconfiado y celoso. Abrí un poco los ojos y pregunté: «¿Me estás cuestionando ahora mismo? Nunca te interrogué sobre tu pasado con Emily, pero, ¿ahora estás aquí para interrogarme sobre el mío?». Justin cerró los ojos con dolor y parecía un poco desorientado. «No, Sofía, no me refería a eso». Tragó saliva y luego dijo: «Estoy celoso». Las 2 últimas palabras las pronunció en voz baja y se burló después de decirlas, como un convicto que se ríe de su propia sentencia. Parecía enfermizamente aliviado. «Él sabe mucho de tu pasado, de todos tus secretos, más de lo que yo, tu novio desde hace más de 1 año, jamás supe. Y desde que te reencontraste con él,
te has reído con él de una manera que nunca lo has hecho conmigo. Ya era de noche y los gritos de los pájaros que regresaban a sus nidos llenaban el aire, haciendo eco a su pregunta: Sofía, ¿alguna vez me amaste? Creo que alguna vez me amaste. En aquel entonces, eras muy bueno conmigo. Me saludabas con un buen día todos los días, me regalabas una sonrisa tierna y dejabas bocadillos debajo de mi escritorio, fingiendo que no era gran cosa. Incluso cuando yo estaba distante nunca te enojabas. Perdido en sus propios recuerdos, una expresión nostálgica apareció en su rostro, pero no se dio cuenta de que lo que tanto lo conmovía era, para mí, solo una miserable pesadilla. ¿Cómo era posible que no recordara mis frustraciones? Simplemente nunca le importaron. En ese entonces, además de Emily, lo que más le importaba era su frágil orgullo. Todos en la clase pensaban que yo era una niña rica malcriada, que chantajeaba moralmente a Justin y que me interponía en su romance con Emily, la dulce heroína. Yo era retraída y reservada, a diferencia de Emily, que era abierta y amigable. Pero honestamente ni siquiera quiero recordar nada de eso. Como me dijo una vez Mateo, no tiene sentido mantener relaciones sin sentido. Como esta conversación. Si Justin se quedase recordando el pasado, no tendría sentido. Así que lo interrumpí con frialdad: todo es cosa del pasado. Volver a sacarlo a relucir no tiene sentido. ¿Cómo podría ser inútil? Sus ojos se abrieron como platos, como si no hubiera dejado atrás por completo el pasado. Fruncí el ceño y le dije la verdad. ¿Sabes por qué Emily estaba conmigo ese día? Se enteró de que estabas comprometido y voló desde el extranjero, específicamente para verme. Dijo que le habías dicho que rompieron porque tu familia no lo aprobaba, pero que le prometiste que ganarías suficiente dinero para casarte con ella algún día. ¿Cómo conseguiría el dinero? Probablemente casándose con una mujer rica, apoderándose de sus bienes y luego encontrando una excusa para dejarla. Todavía recuerdo la expresión inocente de Emily ese día. Cariño, no podía soportar verte siendo engañada, así que tuve que venir a decirte la verdad. Pero Justin solo lo hizo por mí. No quiso hacerte daño. ¿No puedes perdonarlo por los viejos tiempos? Recuerdo que pensé que era extraño. ¿Que también nos conocemos? Emily parecía sorprendida. ¿Qué? Si no recuerdo mal, hemos estado bastante distantes desde la secundaria. ¿Alguna vez fuimos lo suficientemente cercanos como para que me llamaras cariño? Esa era una pregunta que había guardado en mi interior durante años, y me sentí muy bien al finalmente hacerla. Emily sonrió torpemente. Lo siento, pero ya me he acostumbrado. No quería continuar con esta rivalidad trivial con ella y estaba lista para ignorarla hasta que me diera cuenta de lo lejos que había llegado. Recuerdo que ese día añadió algo a mi agua. Lo siguiente que supe fue que me sentí mareado y su voz permaneció débilmente en mis oídos. Sofía, ¿a quién crees que elegiría entre nosotros? Una pregunta completamente inútil que recibió una respuesta igualmente inútil. Mi cena con Liam esta noche fue en parte para agradecerle por salvarme, pero también le pedí que investigara silenciosamente ese incendio. La causa fue un cableado viejo, pero si la persona adecuada revisaba las cámaras, aún podrían encontrar algunas pistas. Liam dudó un poco y mencionó que podría haber una investigación. Le dije que cumpliera con la ley. Tenía pensado contárselo a Justin después de que salieran los resultados, pero no esperaba que fuera tan implacable. El sol ya se había puesto por completo y se había extendido una oscuridad abrumadora que dificultaba la respiración. Sofía, te juro que no estaba contigo por el dinero. Lo sé. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que sé que él tiene ciertos límites. No estaba dispuesto a rebajarse a esto. Pero cuando me sugeriste por primera vez que intentáramos algo, no se trataba todavía de dinero. Al igual que hace años, la razón por la que nos cruzamos fue el dinero. Y la razón por la que acepté fue, en última instancia, un intento tonto de alcanzar la luna. Pero aprendí que la luna en el cielo es diferente a su reflejo en el agua. Todo era una ilusión. Hasta el rencor se había desvanecido. Desde aquel incendio, lo único que sentía era un cansancio hacia todo lo que tenía que ver con él. Mi conversación con Justin terminó cuando llegó Matteo. Después de que subí al auto, le hizo dos luces con picardía a Justin y luego me suspiró: vino hasta aquí para recogerte, debe haber una tarifa por eso, ¿sabes?
Me reí entre dientes mientras miraba el paisaje que pasaba y no pude evitar recordar la primera vez que conocí a Matteo. En aquel entonces, era mi orientación universitaria y él era el encargado de recogerme. Bajo el abrasador sol de verano, estaba de pie, apoyado perezosamente contra un algarrobo, refrescándose con su uniforme universitario de último año y sosteniendo un cartel con mi nombre. Yo no había elegido asistir a la misma universidad que Justin. En cambio, elegí una escuela lejos de casa, lo que inquietó a mi padre. Me dijo que uno de sus amigos tenía un hijo en esa escuela, y había arreglado que él fuera a recogerme. Cuando eras pequeña, solías jugar con él. Nuestras familias incluso bromeaban sobre que ustedes dos terminarían juntos, pero luego su familia se mudó y nunca más lo volvimos a mencionar. Supongo que eso fue probablemente antes de que falleciera mi madre. Desde entonces había olvidado muchas cosas, incluido él. Así que allí estaba, ese amigo de la infancia de hace años, sosteniendo ese cartel con su rostro encantador, luciendo tan satisfecho que quise evitarlo. Casi me di vuelta para irme cuando de alguna manera sintió mi presencia, me miró y caminó hacia mí a paso lento, protegiéndome del sol con su cuerpo. Con una leve sonrisa, me preguntó, Sofía, ¿verdad? Esa fue la única vez que me llamó por mi nombre de una manera más o menos apropiada. Después de eso, sus apodos para mí fueron por todos lados, molestándome a propósito. Si bien quería mantenerme alejada de él, él afirmó que su padre le había ordenado que me cuidara, usando eso como excusa para molestarme constantemente. Me resulta difícil tratar con personas que se comportan de manera tan familiar desde el principio como Emily, cálida con todos, prodigando amabilidad indiscriminadamente. Pero después me di cuenta de que Matteo no era así con todos, solo actuaba así conmigo, o tal vez solo con algunas personas selectas cercanas a él. Para la mayoría de los demás, él era el mayor tranquilo, sereno y distante. Una vez dijiste que te casarías conmigo, así que al redondear, básicamente ya eres mi prometida. Por supuesto es diferente, bromeó entregándome un té de burbujas con una sonrisa, diciéndolo con tanta naturalidad. Solo pude aceptarlo, no tenía otra opción. Él daba, yo aceptaba, él hablaba, yo escuchaba. Así era entre nosotros, una especie de armonía, hasta mi segundo año. En esa época, uno de mis compañeros de habitación se endeudó mucho con unos usureros. Ella pidió dinero prestado a todos los que conocía, pero no fue suficiente, así que finalmente recurrió a mí. Nunca fuimos muy cercanas y después de que la escuché describirme como pretenciosa, quien sabe qué clase de basura es en privado, desapareció cualquier sentido de camaradería. Así que la rechacé de plano, diciendo que no tenía dinero. Ella trató de ser persuasiva, pero nada funcionó. Frustrada, espetó, mírate toda vestida con marcas de diseñador, y dices que no tienes dinero. ¿Ni siquiera puedes prestarme unos miles? ¿A quién crees que estás engañando? Tan egoísta, no es de extrañar que no tengas amigos. Solo ese estudiante de último año está dispuesto a consentirte, si supiera lo que otras chicas realmente piensan de ti, probablemente lo pensaría 2 veces. Después de eso, ella dijo cosas aún más desagradables, pero la ignoré. Una de nuestras compañeras de cuarto finalmente intervino y le dijo que parara. Una semana después, no pudo pagar sus deudas y saltó del edificio más alto del campus. Yo no estaba allí, pero oír a la gente hablar de ello me trajo recuerdos de mi madre, de pie en el tejado hace años, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo, Sofía, no puedo seguir. Yo era demasiado joven para entender sus palabras o para coger su mano, y desde entonces, ha estado atormentando mis sueños. Una vez, alguien intentó salvarme, pero al final, incluso esa ayuda vino con condiciones, cargada de resentimiento. Así que me dejé llevar primero y regresé a mi propio mundo. La muerte de mi compañera de cuarto solo empeoró mis pesadillas, haciéndolas más vívidas. Mi insomnio se volvió tan severo que tuve que conseguir medicación en la clínica del campus. Fue entonces cuando Matteo se enteró de todo lo que me había pasado después de que su familia se mudara. Tiró su té de burbujas a la basura, me agarró de la muñeca y me llevó hasta un banco junto al lago del campus, diciendo que quería mostrarme las estrellas. La noche estaba despejada, aunque las estrellas eran escasas y los mosquitos eran implacables. Recibí tantas picaduras que perdí la paciencia. Por una vez, Matteo parecía realmente arrepentido. Me puso la chaqueta sobre los hombros y, mientras yo no le prestaba atención, me alborotó el pelo.
Si no puedes beberte de burbujas, ¿por qué no me lo dijiste? Por suerte no te lo he comprado muchas veces. Siempre he tenido problemas para dormir y sensibilidad a la cafeína, así que cualquier cosa como el té o el café me mantiene despierta. Incliné la cabeza para evitar su mano. Bueno, dijiste que no era tan frecuente, así que no me molesté en mencionarlo. A la luz de la luna, su expresión se tornó seria. Se trata de tu salud. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? Eres una adulta, deberías saber cuidarte. En realidad no me estaba regañando, pero sus palabras me hicieron sentir una punzada de autocompasión. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Bajé la mirada y murmuré, no vale la pena. Para ser sincera, siempre ha habido una parte de mí que es autodestructiva, una tendencia a descuidar mi propio bienestar. Mateo me miró durante un largo momento y suspiró. No te consideres insignificante, ¿de acuerdo? Si no te consideras importante, al menos piensa en la gente que te rodea. Tu padre, por ejemplo, no querría verte así. ¿Y tú qué? Pensé en los rumores, en que me perseguía, en que lo azotaban por mi culpa, en que yo lo estaba engañando, y redirigí mis pensamientos hacia él. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No creo que sea solo porque tu padre te lo pidió. Hizo una pausa, con un brillo en sus ojos mientras sonreía. ¿Crees en el amor? Abrí la boca sin saber cómo responder. Se rió suavemente. No te preocupes, no estoy confesando nada ni nada. Solo intento dar una explicación razonable de mis acciones. Estaba un poco confundida. ¿Me amas? Eludió la pregunta. ¿Qué crees que es el amor? Arrugué la nariz. No me hagas preguntas filosóficas. Se rió levemente. Entonces déjame decirte mi respuesta. Creo que el amor verdadero es puro, por lo que en realidad no existe, o al menos no para mí. Una vez me dijiste que no existe la bondad sin una razón. Estoy de acuerdo. Fuera de la familia, la mayoría de los gestos de bondad tienen motivos, y yo no soy la excepción. Mi padre siempre ha querido colaborar más estrechamente con la empresa de tu padre, y en la situación de nuestra familia, una alianza matrimonial sería lo ideal. Por eso te cuido. Lo dijo abiertamente sin ningún rastro de vergüenza, e incluso me guiñó el ojo. Además, Sofía, eres preciosa, no me siento confundida. Empecé a entender lo que quería decir. En su mundo la mayoría de las personas se limitan a seguir el ritmo, y los matrimonios y las relaciones suelen estar ligados a intereses. Y debido a la experiencia de mi madre, mi padre me protegió de ese mundo y nunca me permitió interactuar con nadie de ese círculo. Así que al principio ni siquiera consideré ese aspecto. Pero, de alguna manera extraña, el hecho de que su atención hacia mí tuviera condiciones me hizo sentir tranquila. Podía estar segura de que, mientras la situación de mi familia no cambiara, me trataría bien. Con las emociones puras, las cosas pueden parecer estables, pero en realidad son frágiles. Al igual que Justin, él podría retirarme su afecto fácilmente si quisiera. Mateo, que conocía mi pasado con Justin, me dio una palmadita en la cabeza y me dijo, confía en mí, se arrepentirá. En ese momento pensé que solo me estaba consolando. Tal vez lo fue. Ninguno de los dos podría haber predicho cómo resultarían las cosas. Él se arrepiente. Mateo miró por el espejo retrovisor y vio que el coche de Justin nos seguía de cerca. Tal vez, dije, echándole un vistazo rápido antes de descartarlo. Pero, ¿y tú? Dijiste que te encargarías de esto. ¿Por qué sigue así? El coche aceleró y el tono de Mateo era ligero. Hice lo mejor que pude, pero no esperaba que fuera tan desvergonzado. Después de todo lo que te ha hecho pasar, tiene el valor de volver arrastrándose. Sinceramente me da vergüenza. No me molesté en llamarle la atención sobre sus pensamientos, solo le respondí con suavidad, en cualquier caso, ya no importa. Cortar lazos no es tan fácil como parece. La noche después de que Justin y yo nos separamos, no pude dormir en absoluto. Las imágenes no dejaban de pasar por mi mente, Justin bajo el cielo del atardecer, preguntándome con voz vulnerable si realmente lo amaba, Justin, con una expresión conflictiva entre las llamas, diciéndome que volvería a mí pronto. Estos recuerdos se fusionaron, se desdibujaron y se hicieron añicos, hasta que todo lo que quedó fue un joven Justin,
mirando a Emily con dulzura y calidez en sus ojos, completamente ajeno a mi presencia en la esquina. Yo fui la ignorada, la que quedó atrás. Como hace años cuando mi madre se paró en la azotea, renuente y llorosa, pero aún así decidió dejarme. El insomnio regresó y duró toda la noche. No quería ver a nadie, no quería comer. Me encerré en mi cuarto. Afuera mi papá estaba desconsolado y golpeaba la puerta sin poder hacer nada. Sofía, por favor, sal. Me dijo que la policía le había avisado y que el caso de Emily por incendio provocado estaba archivado oficialmente. Dijo que Mateo había venido varias veces queriendo verme. Dijo que Justin había renunciado y que, si yo quería, él podía asegurarse de que Justin no pudiera volver a trabajar en la industria. Finalmente incluso cedió: si realmente no puedes dejarlo ir, no impediré que vuelvan a estar juntos, ¿de acuerdo? Abrí la puerta con la voz ronca por 3 días de silencio. No, ya no lo quiero. Luego volví a ver a mi terapeuta. Después de revisar los resultados de mi evaluación, frunció el ceño, me recetó varios medicamentos y me pidió que me acostara en la cama cercana y tratara de descansar. Tengo insomnio. Su voz era tranquila. Lo sé, por eso necesitas dormir ahora. En el pasado, no hicimos ningún progreso porque estabas demasiado a la defensiva. Esta es solo una sugerencia, pero ¿te gustaría intentarlo de nuevo? Finalmente me quedé dormida y él me preguntó: ¿qué viste? Me vi en una habitación oscura, acurrucada en la cama con mi madre abrazándome con fuerza. Me estaba agarrando tan fuerte que no podía soltarme. ¿Por qué quieres irte? Porque está demasiado oscuro. No había nada que ver, nada que oír, solo los sollozos de mi madre martilleando en mis oídos. Pero no me gustaba oírla llorar. Sus miembros, sus lágrimas, sus sollozos, todo me envolvía como enredaderas espinosas. ¿No ves nada? En realidad, yo sí podía. Me esforcé por mirar alrededor y apenas pude distinguir una pequeña luz en la distancia. Era una ventana y afuera caía la luz del sol. Justin, de 15 o 16 años, estaba de pie en la luz, saludándome con la mano, pero no se filtraba ninguna luz. Yo seguía atrapado en una densa oscuridad. Justo cuando iba a alcanzar el vaso, mi madre me detuvo. Sofía, no puedo seguir. La ventana desapareció. Fue un sueño desagradable. Cuando me desperté, el doctor Ion me dio una palmadita en la cabeza. Has logrado un progreso significativo desde antes, no te preocupes demasiado. Vete a casa, toma tu medicación a tiempo y vuelve en una semana. Antes de irme, finalmente le hice la pregunta que había estado en mi corazón durante años. Doctor Ion, ¿estaba mi mamá enferma en ese entonces? Con paciencia, el doctor Ion respondió que, según lo que me ha descrito en el pasado, es muy probable que lo estuviera. Depresión, tal vez incluso algunos episodios maníacos, que podrían explicar por qué ocasionalmente me golpeaba, me castigaba negándome comida o me encerraba en una habitación oscura. Pero la persona a la que más daño le hacía era a ella misma, las cicatrices en sus brazos, la palidez de su rostro exhausto. A veces, cuando la veía cortándose el brazo con un cuchillo, me preguntaba de quién era la culpa. ¿Era mía? ¿Era por eso que me castigaba a mí, y a ella misma de esa manera? Con el tiempo el doctor Ion me siguió diciendo que nada de esto era culpa tuya. No te hagas cargo de los errores de los demás, Sofía. Tu madre no era así por elección propia. Estaba enferma y como no recibió ayuda, las cosas resultaron así. Empecé a tener un sueño tras otro. Me solté de sus brazos, abrí la ventana y vi que Justin estaba de pie, bajo la luz del sol, estirándose hacia mí. Pero justo cuando llegué hasta él, su rostro se endureció con disgusto y me empujó. Su partida tampoco fue tu culpa, Sofía. Entonces, ¿por qué me odia tanto? ¿De verdad crees que te odia a ti? De repente volvió a ser Justin, de 20 y tantos años, con expresión desolada. Sofía, ¿todavía me amas? No lo sé. Tal vez sí. No importa. Los sentimientos son complicados, no tienes por qué dudar de ti misma por eso. Pero ya no quiero verlo. ¿Por qué? Porque me hace sentir triste. Entonces no lo veamos. Veamos a alguien que te quiera y te haga feliz, ¿de acuerdo? Justin se desvaneció lentamente. Vi a mi papá.
Sostenía las cenizas de mi mamá y lloraba amargamente. Dijo que se arrepentía de haber trabajado tanto, de haberme descuidado a mí y a mi mamá. Luego me dio la mejor vida que pudo y pasó más tiempo conmigo. ¿Eso te hizo feliz? No. ¿Triste? No exactamente. Pero me sentí un poco resentida con él por haber llegado demasiado tarde. Si hubiera llegado antes, tal vez mi madre no se hubiera tirado desde aquella azotea. Y sin embargo, yo lo amaba. Después de todo, él era mi padre. Entonces, piénsalo, ¿hay alguien más? Parpadeé con fuerza y vi a Mateo de pie, perezosamente, bajo un árbol detrás de mi padre, con una sonrisa despreocupada en su rostro. La luz y la sombra lo salpicaban, mezclándose y contrastando. Me llevó casi medio año llegar hasta aquí, ver a Mateo, solo para descubrir que no podía ir más allá. No te preocupes. El doctor John me consoló dándome palmaditas en la mano. Decirle adiós al pasado es difícil, pero lo has hecho muy bien. La hipnosis terminó. Me sugirió que saliera, cambiara de ambiente y por supuesto, que recordara tomar mi medicamento a tiempo. Así que decidí viajar al extranjero. Mi padre quería acompañarme, pero yo me negué. Preocupado, contrató guardaespaldas para protegerme. Nadie más que mi padre sabía del viaje y, cuando yo estaba viendo la aurora boreal en el Ártico, Mateo finalmente se enteró y me llamó. Eres una criatura sin corazón, te vas de viaje sin invitarme. Desde mi crisis rara vez nos veíamos, él estaba ocupado adaptándose a la empresa y yo estaba ocupada con el tratamiento. Pero él seguía apareciendo en mis sueños, ensombrecido por la luz. Bajo la impresionante aurora, exhalé un suspiro brumoso y bromeé, ¿desde cuándo necesitas que alguien te lleve de viaje? Eso es diferente, se rió entre dientes del otro lado de la línea. En ese entonces, era libre. Ahora solo estoy tomándome un tiempo libre. Me reí. Entonces me preguntó, ¿dónde estás ahora? Mirando la aurora boreal. Puso un tono lastimero. Nunca había visto eso. ¿Me envías una foto? Así que cada vez que llegaba a un nuevo lugar, le enviaba fotos a él y a mi padre. La laguna azul lechosa rodeada de roca volcánica, el arco de la puerta al cielo al atardecer, la cueva de hielo azul vibrante que cambiaba con la luz. A veces sentía que me estaba volviendo uno con el mundo. Mateo dijo, siempre has sido parte de esto. Me reí. ¿De qué libro robaste esa frase? Ups, él también se rió, me atrapó. Es de 99 cosas que decir para hacer sonreír a tu novia. ¿Estás holgazaneando en el trabajo? Con una sonrisa perezosa, respondió, soy el jefe. ¿Quién puede detenerme? Sí, nadie puede. Bueno, no exactamente, añadió con tono burlón. Mi esposa sí puede. De pie frente a la cascada Svartafoss, respirando el aire fresco y brumoso, me detuve y sentí una opresión en el pecho. Mateo. Respondió con ligereza, pretendiendo ser grandilocuente. ¿Eso también es del libro? ¿Te conmovió? Se formó un arco iris en el rocío de la cascada. Murmuré para mí mismo, creo que he vuelto a la vida. Después de un largo silencio, la voz de Mateo siguió alegre. Parece que la vista es realmente increíble. La próxima vez, llévame contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Después de unos meses de vagabundear, finalmente regresé a casa justo antes de la víspera de Año Nuevo. Mi padre me miró durante un largo rato con los ojos un poco rojos. Has perdido mucho peso y estás bronceada. Pero has vuelto, eso es lo que importa. Lo primero que dijo Mateo cuando me vio fue, bueno, has vuelto con vida. Le di un buen puñetazo por ello. Después del Año Nuevo comencé a entrenarme con mi padre para dirigir la empresa. Mi memoria y mi velocidad de reacción no eran lo que solían ser debido a la medicación, por lo que aprender fue un poco complicado, pero nunca me había sentido más realizado. La pesadilla que mi madre y Justin habían creado juntos ya casi no me visitaba la mente. No podía escapar de la oscuridad total ni tampoco podía abrazar la luz pura, así que me quedé al borde de las sombras y me enfrenté a Mateo. Él apoyó plenamente mi decisión de unirme a la empresa e incluso hizo todo lo posible por ayudarme de muchas maneras. Cuando le ofrecí darle las gracias, se limitó a reír y dijo, entrégate a mí, Sofía. Me mordí el labio.
Pero yo lo sé, me interrumpió suavemente. Pero no pasa nada. Un hombre de negocios tiene que ser paciente. Mientras hablaba, esbozó una sonrisa maliciosa y su mirada era tan aguda como la de un zorro. La paciencia es verdaderamente esencial, sobre todo en el trato con todo tipo de personas. Después de una noche de convivencia, Mateo parecía tranquilo mientras que yo me quedé exhausto. No pude evitar preguntarle, ¿cómo es que no te cansas? Esta vez no bromeó. Empecé a acompañar a mi padre a estos eventos en la escuela secundaria. La experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Encontré un lugar en un rincón para sentarme y Mateo me siguió, levantando sin esfuerzo mi pierna dolorida para masajearla mientras continuaba. En la escuela secundaria, mi padre solo me llevaba una vez cada 2 meses, pensando que debía concentrarme en la escuela. Pero en la universidad, me llevaba casi siempre que salía. ¿No te quejabas siempre por entonces de mis desapariciones? Bueno, siempre que no estaba en el campus, estaba aquí sorteando estos acontecimientos. Nací en este círculo, no hay escapatoria. Todos los recursos de los que disfrutaste mientras crecías surgieron de tu pasado, por lo que inevitablemente tienes que asumir esa responsabilidad. Sonrió burlándose de sí mismo. Así que en la universidad, te envidiaba mucho, no había necesidad de que me obligaran a volver a casa para heredar el negocio familiar. Tal vez al percibir que el ambiente se estaba poniendo pesado, se relajó, pero ahora tú también te estás metiendo en este lío. Ya no soy la única que sufre. Esa noche Mateo parecía un poco melancólico, lo que me hizo querer extender la mano y tocar su cabello. Así lo hice. Cuando rocé esa suavidad, nuestras miradas se cruzaron y ambos nos quedamos helados. Primero tosí torpemente y él se rió, luego me alborotó el cabello. Vamos, señorita Sofía, vamos a llevarte a casa. Mientras salíamos, vi a Justin. Parecía borracho apoyado contra la pared con la cabeza gacha. Había oído que había dimitido y había empezado su propio negocio, basándose en las conexiones que había hecho en la empresa de mi padre, y le estaba yendo bastante bien. Pero en las primeras etapas de cualquier negocio, no se puede evitar socializar, beber y sonreír sin parar para conseguir inversiones. Nunca lo había imaginado en una situación así, verlo en persona fue un poco inquietante. Ya no se mantenía erguido y sus ojos, que antes eran penetrantes, parecían cansados. ¿Quieres saludarme? Mateo me puso el abrigo sobre los hombros y me habló con voz suave. En ese momento una joven salió corriendo de una habitación cercana, con el abrigo sobre el brazo, y se apresuró a ayudar a Justin. Negué con la cabeza. Vamos. Al pasar junto a él, escuché un apenas audible Sofía, pero no dejé de caminar. La siguiente vez que vi a Liam fue a principios de primavera. Por una vez tuve algo de tiempo libre y fui a ver una exposición de arte. Cuando terminó me encontré con Liam esperando afuera del baño. Parecía mucho más maduro, llevaba una sudadera y unos vaqueros a juego y sostenía un té de burbujas. Sofía. Me reconoció primero y me gritó sorprendido, aunque esta vez no se sonrojó. Sonreí. Hola, Liam. Después de esa cena, él había intentado comunicarse conmigo varias veces, pero había tenido una recaída y nunca más lo había contactado. Al final perdimos el contacto. La siguiente vez que bromeamos sobre esto había durado apenas 15 minutos después de esa comida. Liam, ¿quién es? Una chica salió del baño, le rodeó el brazo con el suyo y me miró con curiosidad. Llevaba una sudadera a juego con la de él. Liam le entregó el té de burbujas dudando un poco mientras respondía, esta es la señorita Sofía, una vieja amiga. La expresión de la chica se volvió cautelosa mientras me asentía con la cabeza, luego comenzó a convencer a Liam para que fuera a buscar takoyaki en un lugar popular cercano que siempre tenía una larga fila. Sin pensarlo mucho, Liam le pidió que esperara en un banco junto a la entrada de la exposición, mientras él iba a buscarlo. Mientras se iba, le sonreí a la chica. ¿Hay algo que quisieras decir? Ella no esperaba mi franqueza y se sonrojó antes de preguntar, ¿eres Sofía? Yo no era famosa, así que solo había una forma en que ella podía saber de mí. Liam me mencionó. Ella asintió con inquietud, haciéndome reír. No te preocupes. Tu novio y yo solo nos hemos visto 2 veces. Solo lo invité a comer para agradecerle por haberme rescatado de un incendio,
y eso fue hace un año, añadí. Ella se relajó visiblemente, pero se mordió el labio. Lo siento, supongo que estaba siendo un poco sensible. Parecía bastante deprimido por un tiempo en ese entonces, así que simplemente. Negué con la cabeza. Está bien. No has hecho nada malo. Es una reacción perfectamente normal. Aprender a no culparme por todo fue algo que me llevó años. Los muros de la chica se derrumbaron y terminamos charlando mucho mientras esperábamos a Liam. Ella también había sido salvada por él. Un día ella estaba en un tejado planeando saltar, y Liam la convenció y luego pasó una hora aconsejándola. Al final, ella cambió de opinión y en el proceso desarrolló sentimientos por él. Aunque él podía ser ajeno a todo y ella se había enfadado con él varias veces, finalmente lo había convencido. Por cierto, ¿por qué no te mantuviste en contacto con Liam en ese entonces?, preguntó, ya bastante cómoda. No tenía ganas de explicar y me limité a sonreír. Tenía algunas cosas pendientes. En ese momento vi a Liam caminando de regreso, así que me levanté. Tu novio ha vuelto. Me voy. En aquel entonces, solo había sido un breve destello de interés, tal vez solo por el efecto del puente colgante. Además, mi vida actual no podría ser más diferente a la suya. Ahora, sentado en mi oficina, ese incendio parece un recuerdo lejano, pero Justin aparece con más frecuencia que nunca en lugares inesperados. Siempre actúa como un extraño, nunca me habla, pero cada vez que me doy la vuelta, siento una mirada sobre mí, caliente, contenida, inquietante. Como dijo el Dr. Ion, dejar atrás el pasado no es tan sencillo. Todavía lloro inexplicablemente, subo a la azotea de la empresa para mirar fijamente la ciudad que se encuentra debajo, o a veces me dejo llevar por la medicación, luchando por distinguir los sueños de la realidad. Mateo fue el primero en notar mi presencia en la azotea, su grito de Sofía, mezclado con preocupación y rabia, me sobresaltó. Pero cuando me di vuelta y vio las lágrimas en mi rostro, su expresión se suavizó hasta convertirse en un suspiro. Si verlo te molesta tanto, déjame ayudarte. Negué con la cabeza. Está bien. Las cosas están mejorando. Había olvidado muchas cosas, especialmente mis recuerdos de Justin. Cada encuentro casual socavaba esos recuerdos poco a poco. A veces nos mirábamos a los ojos brevemente y me preguntaba cómo había llegado a sentir algo tan profundo por él. A veces cuando lo miro casi siento que puedo ver a mi madre parada detrás de él, sonriéndome suavemente. No lloro tan a menudo y las pesadillas se presentan con menos frecuencia. Aunque Justin me trajo muchos recuerdos desagradables, sé que me estoy recuperando lentamente. Pero Mateo sigue preocupado. Con la excusa de que nuestras oficinas están cerca, insistió en llevarme al trabajo y traerme de vuelta todos los días. No pude discutir con él, así que acepté. Un día lluvioso 1 año y medio después, Mateo dijo que llegaría tarde a recogerme, así que lo esperé en la entrada de la oficina. Fue entonces cuando Justin se acercó y me ofreció un paraguas. Di un paso atrás sin sentir ninguna emoción en particular. No, gracias. La garganta de Justin se movió mientras tragaba. Todavía me culpas, ¿no? El auto de Mateo llegó justo en ese momento, tocando la bocina una vez. Le hice un gesto con la mano y rápidamente le dije a Justin, alguien vino a recogerme. Esa noche Mateo condujo un poco demasiado rápido. No pude evitar tocarle el brazo. ¿Estás tratando de que la policía te detenga? No respondió, pero disminuyó la velocidad gradualmente. Noté que parecía molesto y dudé que fuera solo por el paraguas de Justin, probablemente había algo más. ¿Qué pasa? Después de una larga pausa, finalmente habló. Era un asunto relacionado con los negocios. La empresa de Justin había estado creciendo rápidamente y se había convertido en un competidor de la empresa de la familia Liu, y recientemente incluso lo habían atacado específicamente. Son solo cosas menores, puedo manejarlas, dijo mirándome. Pero aún así es muy irritante. Suspiré. Hace mucho que no tengo una relación con él. Mateo rara vez actuaba con tanta brusquedad. ¿Todavía te da pena verlo? No, respondí con una sonrisa de alivio. He olvidado muchas cosas y no pienso recordarlas. En un semáforo en rojo se acercó y me pellizcó la mejilla juguetonamente. Con una leve sonrisa, dijo, olvidemos lo que se supone que debemos olvidar. Después de ese día,
Justin empezó a enviarme flores a mi oficina, flores que alguna vez mencioné que me gustaban. A veces incluía pequeñas baratijas o llaveros, cosas que había mencionado de pasada. Pero no sentí nada. Le dije a la recepcionista que tirara todo lo que viniera de él. Una vez Mateo vio una de estas entregas y me preguntó, ¿no te gustan? En realidad no. En ese entonces solo fingía que me gustaban para parecer lindo. Quería parecer amigable y accesible como Emily, que era muy extrovertida. Pensé que si seguía esas reglas de relación, compensaría mi pasado solitario. Pero en realidad nunca me gustaron esas cosas, no importa cuántos años pasen, eso no cambia. Mateo se rió entre dientes, ¿y a ti qué te gusta? Se acerca tu cumpleaños, tengo que prepararme. Lo miré fijamente por un momento, luego sonreí. ¿Por qué no te entregas a mí? Mateo se quedó helado, claramente desconcertado. ¿Qué dijiste? Al ver su reacción, no pude evitar reírme y respondí en tono de broma, nada. Para entonces ya se había recuperado y se acercó a mí con una sonrisa traviesa. Escuché eso, Sofía. Ya no puedes retractarte. Me reí y le dije que dejara de distraerme del trabajo. Luego, desde mi teléfono, envié una grabación de esta conversación a un número que me había estado molestando durante días. Mateo me dio un cumpleaños número 29 que nunca olvidaré. Literalmente saltó de una caja del tamaño de un hombre gritando, «¡Feliz cumpleaños!», aunque éramos solo nosotros, dejándome encogida de vergüenza. Riendo y exasperada, me cubrí la cara y le dije, «Mateo, seamos simplemente extraños a partir de ahora». Se acercó, tomó mi mano y sonrió. «De ninguna manera, todavía necesito entregarme a ti». Solo estaba. Lo sé, me interrumpió alborotándome el cabello. No me importa en absoluto que me uses. De hecho, me alegraría que confiaras más en mí. Y entregarme a ti, eso es lo que yo también quiero. ¿Lo quería? ¿Por la fortuna de mi familia o por otra cosa? Lo miré a los ojos, pero de repente no quise preguntar. Si quería un matrimonio de conveniencia, tenía muchas otras opciones, no tenía por qué obsesionarse conmigo. Pero, Mateo, no estoy segura de poder volver a amar a nadie. Después de ese terrible incendio, sentí que mis emociones se habían cerrado. Es difícil volver a sentir ese amor abrumador que encoge el mundo. El doctor Ion dijo que la medicación podría tener efectos secundarios, que entorpecerían mis respuestas emocionales. No sentiría una tristeza extrema ni una alegría extrema. Y tal vez tendría que tomar estos medicamentos durante 3 o 4 años más. Mateo me abrazó con delicadeza. Está bien. Mientras yo te ame, es suficiente. Mateo, el mentiroso más grande que una vez dijo que no creía en el amor puro, ahora dice que me ama. Lo pensé un buen rato y luego le devolví el abrazo. Mateo, lo que sí te puedo decir con seguridad es que no me desagradas. Creo que incluso me gustas bastante. La dependencia se convierte en un hábito. Los momentos en que él estuvo a mi lado en los momentos más difíciles brillaron en mi memoria. Con una sonrisa orgullosa, él respondió y luego lo monitoreé. Bajo su mirada triunfante me puse el anillo. La noche en que anunciaron nuestro compromiso, recibí una llamada de un número desconocido. Por alguna razón, inmediatamente pensé que era Justin. La pantalla brilló en la oscuridad, se apagó y se encendió nuevamente unos segundos después. Se convirtió en la única fuente de luz en la noche. Finalmente respondí. Su voz sonaba ronca. Sofía. No sabía cómo interpretar la forma en que pronunció mi nombre, melancólico, nostálgico, culpable. Pero me recordó cómo había sido cuando nos conocimos, un joven reservado bajo el sol, con una sonrisa cálida y una mirada dulce. No cuelgues, suplicó casi desesperadamente. Déjame hablar. Solo habla. Probablemente estaba lidiando con su habitual dolor de cabeza por beber demasiado. Murmuré un suave asentimiento. Luego comenzó a compartir fragmentos de su pasado que yo nunca había conocido. Antes de conocerme, la familia de Justin no tenía ingresos, salvo los que aportaba su madre. Aunque estaba enferma, trabajaba en varios empleos para que él pudiera seguir estudiando. Cuando empezó la escuela secundaria, intentó trabajar a tiempo parcial, pero lo rechazaron porque era demasiado joven.
Luego, nos conoció a mí y a mi padre. Mi padre había sido práctico diciendo que si Justin trabajaba, le consumiría demasiado tiempo y perjudicaría sus estudios. Si aceptaba el apoyo financiero, solo tendría que cuidar de mí en la escuela y no preocuparse por nada más. Uno es joven y necesita pensar a largo plazo. ¿Cuánto podrías ganar trabajando a tiempo parcial? Estudiar es tu única salida. Fue un buen consejo, pero Justin sintió que se estaba vendiendo a sí mismo. Mantuvo los títulos de hombre novio que pisoteaban su autoestima. No tuvo más remedio que descargar su resentimiento en mí. Nunca te odié. Si odié a alguien, fue a mi propia debilidad. Incluso cuando estaba en la universidad, trabajaba cada hora libre, pero aún así no podía ahorrar lo suficiente para pagar una cirugía mayor. La siguiente vez que me vio, ya se había resignado. Algunas personas empiezan por la línea de meta. Podría pasarme toda la vida intentándolo y nunca llegar. Sofía, en algún punto del camino, me enamoré de ti. Sonaba como si estuviera llorando, su voz se entrecortó. Te extraño mucho. Si te hubiera salvado en ese entonces, ¿las cosas serían diferentes ahora? Sofía, encontré el anillo que te di. Lo saqué de la basura. Es tarde, dije finalmente. Justin, tómate un poco de agua con miel y vete a dormir. Aún no había colgado. En voz baja me preguntó, ¿de verdad te vas a casar con él? Sí, respondí y colgué. No esperaba que Justin fuera a buscar pelea con Mateo al día siguiente. Cuando llegué, la seguridad ya los había separado. Sin pensarlo, corrí al lado de Mateo. Al ver que solo tenía un labio magullado, respiré aliviada, pero no pude contener mi ira. Perdiendo la calma, le grité a Justin, ¿qué te pasa? En realidad se veía peor con la cara hinchada y la ropa desaliñada, y mi arrebato pareció agotarlo por completo. Me di cuenta de que me había excedido, así que me detuve, pero entonces oí a Mateo inhalar con fuerza. Solo entonces me di cuenta de que tenía una herida grave en la mano derecha, y que la sangre se filtraba de un modo que parecía grave. Me sobresalté al ver el rojo y sentí una oleada de tensión. Déjame llevarte al hospital. Mateo se inclinó hacia mí y en tono tranquilizador, me dijo, está bien, todavía tengo trabajo que hacer. Puse los ojos en blanco. La empresa no puede sobrevivir un día sin ti. Soltó una risa ahogada y luego levantó las manos en señal de rendición, bajo mi mirada. Está bien, vamos a mi oficina. Tengo un botiquín de primeros auxilios allí. Le ordené al guardia de seguridad que escoltara a Justin hasta la salida y luego acompañé a Mateo hasta su oficina. Mientras atendía su herida, mi mano tembló levemente por los nervios y presioné con demasiada fuerza. Mateo hizo una mueca y soltó un rápido ay. Me apresuré a disculparme, pero él simplemente extendió su mano izquierda para alborotarme suavemente el cabello. ¿Por qué estás tan tensa? No me estoy muriendo, lo sabes. No se dio cuenta de lo mucho que me aterrorizaba la sangre, especialmente cuando provenía de las manos y los brazos, me traía recuerdos inquietantes de mi infancia. Mateo, al percibir mi silencio, notó que algo no iba bien y se acercó más. Sofía, en serio, estoy bien. Pero si te tranquiliza, podemos ir al hospital para que nos hagan un chequeo completo. Me di cuenta de que me temblaba la voz. ¿Por qué tuviste que luchar? Solo instintos animales, machos luchando por parejas. Vamos, por favor, no llores. Solo después de que lo mencionó me di cuenta de que estaba llorando. Me sequé una lágrima, evitando su mano, y le lancé una mirada. No más peleas. No más peleas, no más heridas y no más sangre como esta. Al ver mi preocupación, se inclinó hacia mí presionando su frente contra la mía. Está bien, está bien. Fue mi error. No quise preocuparte. Desde que nos comprometimos, se volvió muy dependiente de mí, lo cual me resultó un poco molesto. Retrocede un poco, ¿quieres? Claro. Me dio un beso rápido en la frente y se alejó exactamente 20 centímetros, con una sonrisa que lo hacía parecer como si estuviera pidiendo problemas. Eso fue una ofrenda de paz. Sintiéndome un poco culpable, tomé la iniciativa de ir a buscar a Justin después. Ya hemos terminado y espero que no me molestes más ni a mí ni a los que me rodean. Parecía que hubiera envejecido 10 años en un instante, su expresión era imposible de describir.
Entonces, ¿aún me estás culpando? No lo hago. Hice lo mejor que pude para explicarte. Terminar las cosas significa que ahora somos extraños. Así que no te amo, pero tampoco te odio. Solo quiero que te mantengas fuera de mi vida. La expresión obstinada de Justin era inquietante y no tuve más opción que ser directo. Te lo advierto, si vuelves a acosarme a mí o a mi familia, llamaré a la policía. No hagas que te desprecie, Justin. Después de una larga pausa, respondió en voz baja, está bien. Afuera de la cafetería, Mateo ya estaba saludando con la mano, indicando que era hora de irse a casa. Entonces me despedí de Justin y caminé hacia Mateo. Como Mateo tenía la mano derecha lastimada, no había podido conducir estos últimos días, así que me hice cargo.